¿Qué tal, señores? Ya de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, les traemos algo de Cubicle 7 para su juego favorito, señores. El de ustedes y el mío. Es Warhammer Fantasy Roleplay. El juego de Warhammer Fantasía en esta nueva edición, cuarta edición. Y se trata del manual para los señores de los enanos, los señores de la piedra y el acero, Lords of Stone and Steel. Vamos a ver la detalle. Acompáñenos. Antes que nada, un gran agradecimiento a Cubicle 7 que nos hace llegar esta copia en PDF digital para analizarla, explotarla al máximo en nuestras mesas y compartirla con ustedes, todas nuestras impresiones. Sí, este es un nuevo suplemento, un nuevo libro para el mundo de fantasía de Warhammer que ha lanzado Cubicle 7 justamente en estos últimos días de abril. Nos tomó aproximadamente un par de semanas desmenuzar todo el contenido para poder a ustedes compartirles con la mayor profundidad posible el contenido de este libro y ahora sí que los pros y los contras. Nuestra opinión es nuestra, definitivamente vamos a compartir esta con ustedes, pero hay que ser honestos, se trata de Warhammer Fantasy, se trata de Cubicle 7. Automáticamente tenemos, creo, un ganador en nuestras manos, pero a lo mejor a ustedes no les va a servir tanto como a mí o viceversa, ¿no? A mí no me va a servir tanto como a ustedes, posiblemente sí les va a servir. Nuevamente, muchas gracias a Cubicle 7. Vamos a ver el contenido a detalle. La última actualización de esta versión en PDF fue precisamente de 23 de abril del 2025 y nada más analizando ya lo que es nuestra lista de contenido. Vamos a ver 6 capítulos, 96 páginas aproximadamente, llenas de contenido exclusivamente para estos señores de los reinos enanos. Pero oye, estarán preguntándose algunos de ustedes, yo ni siquiera tengo enanos en mi grupo. Bueno, este libro no necesariamente está aplicado para jugadores enanos, aunque claro, les va a enriquecer muchísimo más el contexto histórico, antecedentes y todo de sus personajes si tienen este manual en mano, pero está pensado más que nada para un Game Master que pueda crear historias, tomar muchas de estas semillas de historias que vienen aquí, incorporarlas a su campaña, por aquí por allá. Ahora sí que no necesariamente tiene que ser una campaña completamente dedicada a enanos. Si estás pensando en explorar uno de estos reinos de los enanos, acercarte a algunas de estas personalidades o hacer algún trabajo para ellos, creo que va a ser muy importante este manual, este libro, naturalmente con autorización de tu máster, de tu director de juego. Las primeras páginas, primer capítulo, vamos a ver un poco lo que es la historia de los diferentes reinos, de los diferentes reyes, podríamos decir, de los enanos, cómo llegaron a su puesto y qué los hace tan característicos, sobre todo lo que van a ser sus reinos. Y no vienen mencionados uno o dos reinos, ¿no? Estamos hablando de una lista bastante numerosa de reinos, algunos de estos muy conocidos, los más grandes que están en las fronteras sur, en las montañas al sur del imperio, y otros tantos de estos reinos que incluso están en categoría de perdidos, abiertas las posibilidades a que un máster, un director de juego pueda llevar a sus grupos a escudriñar, a buscar por ahí algunas cosas, y posiblemente esto no le guste a otros tantos reyes celosos que están tratando de también apoderarse de algo, ¿no? Pero claro, todo esto se puede pactar si es que sabes negociar con los enanos. Este libro te va a dar una muy buena guía de las características de cada uno de estos reinos y de sus personalidades, de estos líderes, digamos su psicología, para saber cómo tratar con ellos. Pero es increíble la cantidad de contenido. Cada uno de estos párrafos tiene 3 o 4 semillas de historia que inmediatamente te vas a sentir muy identificado, te va a dar la emoción de tratar de llevar esto inmediatamente a la mesa, no importa dónde estén. Viene una serie de mapas, esta es quizá mi crítica más fuerte. Los mapas vienen, pues lógicamente, como es un archivo en PDF, acomodados acostados, es decir, los vamos a estar viendo de perfil con los nombres al revés. Esto lo podemos solucionar naturalmente imprimiendo algunas de estas imágenes, no hay problema, en el archivo en PDF. Si vas a comprar el manual, el libro, esto los vas a encontrar dentro de lo que son las pastas, según tengo entendido, con gran nivel de detalle, pero muero de ganas de ver estos mapas impresos en papel. Ya se darán cuenta de la emoción que me generó el estar leyendo, escudriñando este libro a detalle, aprendiéndome casi de memoria, o mejor dicho, conectando esas historias que yo leía en algunas de las novelas de Warhammer Fantasy, precisamente con lo que son ya ahora el mundo traducido al juego de rol de cuarta edición. Vamos a tener algunos de estos reinos en esta sección
con unas breves descripciones. Pero después vamos a encontrar esta milagrosa tabla que viene en 2 páginas, donde vamos a encontrar cada uno de estos diferentes reinos con algunos datos importantes, como va a ser por ejemplo su población, características, comercio, cosas por el estilo. Esta tabla puede resultar ser una mina de oro para muchos de ustedes si van a estar comerciando con enanos o van a emprender alguna de estas misiones o aventuras dentro de los reinos de los enanos. Después vamos a entrar a detalle algunos reinos en específico con sus alrededores. El primero va a ser Karak Norn, el gran reino de los enanos. A mi juicio, sí, uno de los 3 más grandes. Definitivamente tienes que visitarlo en tu vida, es como ir a Disneyland. Pero va a venir muy detallado, no nada más en lo que van a ser ya las características de comercio, personalidades y todo, si vamos a tener algunos personajes completos con su perfil completo, sino también vamos a tener lo que es el mapa, como ese corte de lo que es la montaña y ver los diferentes subniveles. Sí, hay mucho de Moria en esta gran montaña, en esta gran muralla de Karak Norn. Viene todo muy bien detallado este mapa. Claro, lo puedes ya compartir con los jugadores si tú crees que se lo merecen. Sí, me atrevo a decir que un 90% de la información que viene de cada una de estas secciones es como para manejo ya o uso exclusivo del director de juego. El resto del material sí a lo mejor se puede compartir, pero por ejemplo todos estos datos de los personajes que pueden ellos y con los que pueden interactuar en una de estas aventuras, pues lógicamente es mejor tenerlos en secreto. Vamos a tener estas piezas de arte increíbles. Estos van a ser los reyes de Karak Norn. Va a estar una imagen de él y una imagen de su reina. Por cierto, sí ha habido el caso, y lo estamos viendo aquí en algunas de estas páginas, de reinas que ocupan el cargo. Naturalmente esto lo hacen cuando no haya ningún enano hombre al alcance que pueda ocupar la silla. Ellas pueden ocupar la silla definitivamente. Y sí, esperar al siguiente heredero que sea varón. Así es que estén tranquilos, seguimos respetando la tradición, de acuerdo a como lo decían los chicos de Games Workshop, y también todo lo que es el lore que está en las páginas de Warhammer Fantasy. Dentro de cada uno de estos capítulos, de los reinos en específico, vamos a tener algunos lugares importantes. Ahora sí que lugares turísticos que debes visitar y otros donde no se te va a permitir entrar, pero también te van a dar la suficiente información como para adentrarte, incluyendo las bóvedas, señores. Los lugares más protegidos, podríamos decir, por estos celosos líderes, los reyes de los reinos. Y nos vamos a adentrar todavía más allá en lo que son las minas, y muy al estilo, como les decía, de Moria, los secretos que guardan, aquellas historias o leyendas de posiblemente terrores ocultos que hay allá adentro y que algunos no han sobrevivido para contarlo. Dentro de estas posibles semillas de historia vamos a encontrar rumores, posiblemente también algunos semillas de traición o qué se oculta detrás de las intenciones de algunos de estos importantes políticos de los enanos. Esa característica siempre de recelo, de envidias, va a estar presente en muchas de estas personalidades y en semillas de, ahora sí que bombas de tiempo que están a punto de explotar. Mucho de este material para que sea custodiado, ahora sí que con llave, por un Game Master, para que no llegue a oídos de algunos de sus personajes, pero sí, por ejemplo, puede a lo mejor darse la ocasión de que algún personaje que sea enano, el Game Master le diga, oye, tenemos que hablar en privado tú y yo y pasar algo de esta información que pueda servir de semilla o de intención o motivación para los personajes. Y hablando de aventuras, vamos a encontrar tablas. Sí, vamos a encontrar una gran cantidad de tablas para un grupo de aventureros, exploradores, no importa si son enanos, si son del imperio, que se adentren dentro de esta civilización de los enanos y que traten de viajar, por ejemplo, bajo tierra, de una civilización a otra, de uno de estos reinos a otro, o a las minas. Todo esto va a tener una serie de tablas que te pueden ayudar a crear la ambientación perfecta, eventos aleatorios, reglas para visibilidad bajo las montañas. También vamos a encontrar actividades que los personajes pueden hacer mientras están acampando y los riesgos, lógicamente, de acampar. Reglas para cacería, reglas para trepar, reglas para navegar dentro de estos territorios oscuros, y también lógicamente otro sistema de reglas también y tablas adicionales para poder viajar en los exteriores de estas montañas. Ahora sí que si se te ocurre desafiar el clima allá afuera y los picos filosos de las montañas heladas, vamos a tener, aquí lo estamos viendo, reglas de visibilidad y reglas de combate en cavernas también, espacios mucho más angostos y también, no nada más angostos, sino también de techos más bajos. Muchos de estos pasillos fueron edificados para que un enano pudiera pasar bien, pero digamos gente del imperio o elfos no es precisamente su hábitat.
En el siguiente capítulo vamos a ver qué actividades puedes tener entre aventuras si estás en estos reinos de los enanos. Y aquí es donde vamos a encontrar más información también sobre lo que son eventos. Ahora sí que no algo que va a ocurrir de un lapso de 6 horas. No, estás hablando de voy a pasar una semana por aquí, una semana por allá, tal vez un mes. Aquí hay algunas cosas que puede el Game Master utilizar como herramienta para presentarle a los jugadores. Mientras estuviste ahí, esto es lo que pasó y este es el tipo de cosas o personas que pudiste conocer o actividades en las que te metiste. Y esta es la reacción o confianza con la que estos enanos con los que interactuaste tuvieron al final de ese lapso contigo. ¿Qué tanto se abrieron? Se dice que un enano es, sí, efectivamente como un coco. Es difícil romper ese cascarón, pero ya una vez que lo abres, sí, son ahora sí que tus hermanos más cercanos. Vamos a ver si eso es posible para nuestro grupo de aventureros. Vamos a tener una sección completamente dedicada a formar o construir una campaña dedicado a estos reinos de los enanos. Exactamente, puedes crear toda la ambientación de una campaña extensa en el sentido de la palabra, es decir, sí, una mega campaña de esas que pueden durar muchos años dentro de estos reinos de los enanos, o bien tomar algunos elementos importantes de estos reinos de los enanos y hacer esas visitas continuas, ¿no? Esos viajes a las baronías del imperio, por ejemplo, Reikland, Altdorf, lo que sea, y regresar acá. En fin, nos van a dar una serie de puntos importantes que debemos conocer, por ejemplo, incluso sobre las características de los enanos, cómo jugar a estos personajes y también de los diferentes territorios. Los enanos también en esta sección en la presencia del imperio, aquellos que están allá en los territorios imperiales y posiblemente hacen una misión importante en la que vienen con estos humanos a territorios de los enanos, como son las relaciones entre ambos grupos. Nuevamente este capítulo está lleno de semillas de historia y algunas posibles aventuras un poco más desarrolladas, más estructuradas. Y lógicamente vamos a ver lo que son los resentimientos en este universo de Warhammer Fantasy. Los enanos se caracterizan en esto, ahora sí que es algo racial, no los culpen a ellos, así los hizo Dios o los dioses. Incluso el libro nos da algunas tablas para poder ver con más detalle este tipo de resentimientos y básicamente qué efectos va a tener en un personaje o en NPJs o no personajes que puedan ahora sí que truncar su paso con los nuestros. Igualmente están los juramentos y esto va a ser algo muy importante, ya sea para un Slayer, es decir, un matador. Me atrevería a decir especialmente para un matador, y vamos a tener una sección muy dedicada a lo que es manejar un Slayer y este tipo de juramentos que pueden hacer nuestros enanos. Y no podía ser un libro de enanos sin que entraran algunos perfiles muy importantes, completos, con todo detalle de Félix y su fiel compañero Gotrek. Estos dos grandes aventureros, leyendas del universo de Warhammer Fantasy. Si no han leído las novelas de estos muchachos, traten o intenten por lo menos leer una de ellas y van a ver. Después de eso van a estar buscando la que sigue. Y sí, afortunadamente en este libro tenemos sus perfiles, sus datos completos para que en dado caso el Game Master o el director de juego nos regale esa posibilidad de cruzar camino con ellos, posiblemente vivir una aventura juntos. Al igual que esto vamos a tener perfiles de algunas criaturas y personalidades también legendarias. ¿Por qué no? Un dragón de magma. Aquí están sus datos también. Muy extensa toda esta sección, muy llena de detalles. Ahora sí que para poder consentir a los jugadores con algunos elementos de historia del universo de Warhammer Fantasy, incluyendo este tipo de criaturas, monstruos y personalidades del mundo. En las últimas páginas de nuestro libro vamos a tener una aventura completa. Lo interesante de esta aventura es que está pensada como para que pueda servirte ya sea alguien que está iniciándose y que tiene enanos dentro ahora sí de su grupo y quiera correr una campaña completa dentro del reino de los enanos, o bien si tus personajes crecieron y han vivido el resto de sus aventuras dentro de las tierras del imperio, lo que hemos visto previamente con lo de Enemy Within, de las campañas de Warhammer Fantasy. Entonces ese es su punto intermedio. De hecho, la aventura en sí inicia, arranca en esa frontera, en esas montañas del sur de lo que es el imperio, y puede servir perfectamente como un puente de lo que va a ser esa campaña del imperio a una campaña ya dedicada a los reinos de los enanos, donde ya puedes explotar al 100% todo lo que viene en este libro. Así es que sí, pensaron en todo estos chicos de Cubicle 7, pero además de esto, la aventura nos presenta a los Skaven. Estos van a ser adversarios, esas criaturas escurridizas
que en otros libros que hemos leído de lo que es Warhammer Fantasy los consideran como no existentes. Así es que si estás corriendo, por ejemplo, la campaña de Enemy Within, yo te recomendaría esperar a correr esta aventura hasta después de que haya tu grupo participado en The Horned Rat, es decir, la rata cornuda, que viene siendo el cuarto libro en esa serie de 5 libros del Enemy Within, el enemigo adentro. Al final vamos a tener publicidad del otro libro que también salió a la par, que es La Guía del Jugador del Enano. Este libro viene en 2 versiones, una de lo que es la edición de lujo, la verdad preciosa, la portada y el empastado, y la otra, la versión estándar, que te va a servir sobre todo si estás pensando en un grupo ya sea conformado por puros enanos, muy al estilo del Hobbit, o bien si uno de tus personajes es un enano y quiere profundizar, quiere arraigarse, y vas a encontrar muchísima información que complementa la que viene en este libro. No vas a encontrar nada repetido. Ahora sí que son 2 libros completamente diferentes con contenido exclusivo, pero lo que sí vas a encontrar son guías, tablas, opciones para que tu personaje, para armar tu personaje como un enano muy detallado, ¿no? Reinos, habilidades, profesiones, etcétera. Muy valiosa esa información, la veremos posiblemente en otro video más adelante. Nuevamente muchas gracias a Cubicle 7 que nos hizo llegar esta copia en PDF para compartirla con ustedes y ahora sí que desahogar nuestras emociones. Les dejaremos un vínculo a la página tienda virtual de Cubicle 7 en línea donde pueden adquirir este libro. Por el momento nada más en versión en inglés. Esperemos que pronto lo veamos también adaptado al español, probablemente en manos de Devir. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.